Ahora vamos a escuchar a Mario Alberto Di Constanzo Armenta. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la farándula por la invitación a hablar sobre este tema. Y el día de hoy me gustaría plantear algunas reflexiones. Unas reflexiones porque creo, y como lo escribí en un artículo hace algunas semanas, que valdría preguntarnos primero de qué sirve correr si estamos en la carretera equivocada. Porque yo creo y estoy convencido de que fundamentalmente el problema que enfrenta Petróleos Mexicanos ahora en día, pues sí, efectivamente tiene que ver con un poco de la organización de Pemex, pero tiene que ver mucho con el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la empresa. Es decir, la primera reflexión que yo quiero dejar muy clara es: ¿tenemos un problema petrolero o tenemos un problema fiscal? Porque fíjense, resulta que sabemos, ahora sabemos, que el país tiene petróleo tanto en aguas profundas como en aguas someras. Primero empezó el cuento del tesorito y luego especialistas, técnicos, estudiosos, salieron a declarar que también había petróleo en aguas no profundas todavía. Entonces, tenemos petróleo. Sabemos, nos ha quedado muy claro lo que establece la Constitución en materia de la exclusividad de la nación sobre el manejo y sobre el control de la industria petrolera. Sabemos también el por qué se tomó esa decisión. Creo que la propia Constitución es muy clara al definir que el petróleo es un sector estratégico para la nación. Y si tuviera alguna duda, bueno, pues basta ver los hechos. Es decir, hay guerras todavía por el petróleo. Es decir, hay un contenido geopolítico, comercial muy importante del petróleo, que a veces de poco se habla. Porque resulta que a pesar de que vivimos junto a la economía más grande del mundo, es una economía esta que en el fondo no tiene petróleo, que es adicta al consumo de petróleo, y que a pesar de ser los cuartos productores de petróleo en el mundo, resulta que le tienen que comprar al mundo también una cantidad casi el doble de lo que consume, de lo que produce. Y resulta que México tiene petróleo, no se acaba todo el que saque, tiene cierta capacidad exportadora. Esa sola situación nos podría ayudar a redefinir toda la relación comercial con los Estados Unidos. Hace 2 semanas no querían aceptar los tomates mexicanos porque tenían salmonela. Bueno, pues nosotros hubiéramos dicho que no les mandamos petróleo porque tiene larvas. Y escándalo que se hace a nivel nacional. ¿O quieren petróleo? Bueno, pues ¿cuántos migrantes nos van a ir aceptando cada año por cada barril de petróleo que les enviemos? Es decir, esta situación por sí sola nos muestra la importancia que tiene el petróleo a nivel mundial y en especial para nosotros, además dada la relación comercial con los Estados Unidos. Entonces conviene preguntarnos qué ha sucedido, porque está muy claro que el mandato constitucional le da un carácter estratégico al petróleo. Está muy claro la importancia que actualmente tiene el petróleo, está muy claro que tenemos petróleo y también está muy claro que importamos gasolina. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo podemos aceptar, casi como dogma de fe, a los panistas, al gobierno espurio,
a muchos que se dicen ser especialistas financieros, que dicen que Petróleos Mexicanos está en quiebra, cuando en un año Petróleos Mexicanos recibe recursos por arriba del billón de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos que recibe Petróleos Mexicanos en un año son equivalentes a 50 años del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, con los ingresos que recibe Petróleos Mexicanos en un año, nosotros podríamos darle presupuesto 50 años a la UNAM. También son equivalentes a lo que se le otorga al Seguro Social en todo un sexenio. Entonces, ¿cómo nos pueden venir a decir que Pemex está en quiebra? Pues, ¿qué pasa? ¿O cómo nos pueden venir a decir que no se tienen recursos para hacer crecer a Pemex? Entonces tenemos que ver por qué. ¿Por qué el Estado? Más bien, ¿por qué las finanzas públicas? Porque ni siquiera es el Estado. Le expropia todos sus ingresos a Pemex. Y contrariamente, no le da recursos para que crezca. Por eso desde hace 25 años que no se construye una refinería. Más aún, yo les diría, esto le puede pasar a cualquier empresa privada o pública, ¿eh? Es más, si a nosotros nos ponen a trabajar 24 horas al día y no nos dan de comer, pues nos vamos a morir. Pero no tenemos un problema de salud. Nos van a provocar un problema de salud. Lo mismo que sucede con Pemex. Y lo que sucedería si ustedes, alguno de ustedes tiene algún negocio, pues si le empiezan a sacar y nunca le dan, pues quiebran. Hay que ver por qué no se le da y por qué se le quita todo. Y la razón es muy simple, porque todavía a la fecha, grandes empresas, verdaderamente grandes empresas, no pagan impuestos en este país. Hace 2 semanas, la semana pasada, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer unas cifras que son no solamente escandalosas, son un insulto para el país. El que, por ejemplo, Cemex haya tenido ventas en el 2007 del orden de 311,000 millones de pesos. O sea, vean nada más, esta cifra es apenas el 25% de lo que vendió Pemex. Sin embargo, pagó impuestos solamente por 5,000 millones de pesos. O sea, el 2% de sus ventas. Cuando Pemex pagó de impuestos el 80% de sus ventas. Y además estos señoritos de Cemex registran una cuenta llamada impuestos diferidos, que asciende a 50,000 millones de pesos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo Hacienda los ha dejado diferir un peso de impuestos? Es decir, que estos señores de Cemex, por cada peso que pagaron de impuestos, difirieron 10 pesos de impuestos. Además de que pagaron el 2% de sus ventas. Ustedes no pagan el 2% de sus ingresos porque los meten al tambo. Y paradójicamente, no se le da dinero a Pemex, por una parte porque el Estado requiere ingresos, y bueno, mal que bien ha construido algunas escuelas, mal que bien paga maestros, pero también por esa abundancia que hemos tenido desde hace ya casi 8 años de ingresos petroleros, se ha permitido que el gasto corriente, es decir, el gasto que no tiene ninguna contraprestación productiva para el gobierno, haya crecido exorbitantemente.
¿Y de qué se compone ese gasto? De altas percepciones de los funcionarios públicos, de altas prebendas. Por eso Andrés Manuel dice que Agustín Cárcel se come media vaca diaria, porque tiene una partida de 3,000 pesos diarios para alimentos. Una vaca vale como 6,000 pesos, ¿no? Entonces, ese tipo de prestaciones de los funcionarios de alto nivel. U otra, que cómo es posible que Yunes, el director general del ISSSTE, o al director general del ISSSTE, se le pague un seguro de gastos médicos mayores. O por ejemplo, que los funcionarios públicos de alto nivel que ganan sobre de 140, 160 mil pesos al mes, decidan ahorrar hasta el 10% de su sueldo para cuando los corran. Y que además el gobierno, con su dinero, les ponga otro 10%. Esto se llama seguro de separación individualizado. Y se ven casos como Fox, que lo cobró 2 veces. Estos 3 conceptos nos cuestan a los contribuyentes 25,000 millones de pesos al año. Media refinería casi. O bien, que con estos excedentes, lo que es patético y absurdo, que se hayan pagado rescates derivados de absurdas privatizaciones. Si nosotros revisamos lo que se ha ido a financiar tan solo los intereses del rescate bancario, resulta que en los últimos 7 años, 8 años, han sido más de 318,000 millones de pesos. En tanto que la inversión directa del gobierno a Pemex ha sido tan solo de 180,000 millones. O sea, la diferencia son 3 refinerías. Entonces, eso nos explica claramente, pues, por qué importamos gasolina. Lo peor de todo, es que casualmente estos grupos que no pagan impuestos, porque Walmart, porque Cemex es un ejemplo, pero está igual Bimbo, está Walmart, está Grupo México, está toda esta lista de empresas que estamos dando a conocer y que además no lo dice el secretario de la Hacienda Pública, que es hijo de Hugo Chávez, no, lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación, que en su último informe estableció que en 2005 50 grandes contribuyentes pagaron en promedio 74 pesos de impuestos sobre la renta. Esta es la verdadera razón de por qué Pemex está así, o por lo menos es una razón muy importante, es lo que nos puede explicar con mucho la aparente crisis, o más bien la crisis en la que se encuentran Petróleos Mexicanos, pero no es una crisis energética. Es una crisis de falta de recursos. Pero obviamente, para que a Pemex se le dejen recursos, pues hay que bajarle esta carga fiscal. Y solamente se puede hacer en la medida en que los demás, que ahorita no están pagando impuestos, los paguen. Es decir, si nosotros pudiéramos resumir la exposición o las razones por las que Felipe Calderón está enviando esta iniciativa o esta serie de iniciativas, es: no quiero bajar mi gasto, no quiero cobrarles a los que financiaron mi campaña, mejor privatizo el sector energético. ¿Alguien de ustedes me puede decir? Incluso, no creo que haya algún panista aquí, pero probablemente nos digan: es que ¿saben qué? En la iniciativa no está la palabra privatización,
están viendo moros con tranchetes. No es cierto. Efectivamente, no se está vendiendo un solo tornillo de Pemex. Yo les preguntaría, ¿quién quiere un tornillo de Pemex? O sea, ¿quién quiere una refinería pasada de moda? Una refinería a la que no se le ha dado mantenimiento. ¿Quién quiere unos ductos que estallan y le echan la culpa al EPR? ¿Quién quiere petroquímicas abandonadas? No, pues nadie las quiere. Quieren el permiso para venir a poner su refinería, para poner su petroquímica y hacer lo que hace Pemex. Entonces la iniciativa, pues sí, no vende un tornillo de Pemex, no menciona la palabra privatización, pero nos dice todo lo viejo es de Pemex y todo lo nuevo va a ser privado. Si uno lee estas iniciativas, eso es lo que están proponiendo. ¿Cómo es posible que se diga que no se privatiza cuando en 1982 el gobierno le destinó más de 18,000 millones de dólares a la inversión en Pemex? Y este año le va a destinar solamente 1.6 mil millones de dólares, ni el 10%. Esto es como un ejemplo que yo doy que a las mujeres no les gusta mucho, pero lo pueden cambiar al revés. Es como si en un matrimonio el esposo dice, no me voy a divorciar, pero voy a permitir que todos los exnovios de mi esposa le inviten al cine. No me estoy divorciando, pero estoy dejando que entre inversión donde no debe de haber inversión. Esa es el fondo de la iniciativa que ha enviado el gobierno espúreo. Es decir, se quiere el mercado. Lo que se está privatizando es el mercado. Carlos Slim tampoco quería la bola de conmutadores viejos de Telmex. Quería hacer lo que Telmex hacía. Es decir, compró los permisos. Entonces, es cierto que el debate, y es cierto que aquí han entrado y entran muchas consideraciones técnicas, científicas, de carácter incluso petrolero, y esto es importante, pero lo que quisiera resaltar en esta ocasión es que el problema fundamental es que nos hemos acabado a Pemex por no contar con una reforma fiscal que le cobre a quien no paga. Es verdaderamente, no absurdo, es un disparate, bueno, es una estupidez. Hace un rato nos mostraba el maestro de Celis la deuda. Bueno, no vi las cifras, pero la deuda total de la economía mexicana en este momento es de 3.5 billones de pesos. Es la que incluye Fobapro y todo este rollo. Bueno, esto implica que cada mexicano, haya nacido o vaya a nacer, debe por concepto de deuda pública 35,000 pesos por cabeza. Lo más absurdo es que de estos 35,000 pesos por cabeza, cuando menos 16,000 provienen de privatizaciones fracasadas y rescates. Es decir, entre el Fobaproa, el rescate carretero, los famosos pidiregas, que han sido intentos de privatización o por lo menos de generar inversión privada en el sector energético y que se han convertido a la postre en una deuda para Pemex. Entre estos tres conceptos debemos 16,000 pesos. Bueno, entonces, ¿cómo se invoca a la iniciativa privada para rescatar o para apoyar al sector petrolero del país? Esto es absurdo. Es una herramienta que ya hemos visto y probado que no ha servido, al menos en este país. Porque si a los mexicanos se nos habla de privatizaciones, inmediatamente lo relacionamos con falta de transparencia, corrupción, rescate y deuda.
Esto es lo que ha sucedido con las privatizaciones o bien con la generación de monopolios. Pregúntenle a Carlos Slim, que además vive en un país en donde tiene un monopolio y no paga impuestos. Pues así cualquiera es millonario. ¿Y qué ha implicado todo esto? Esto ha implicado que malgastemos y que hayamos derrochado vilmente esta renta petrolera, que es la diferencia entre lo que nos cuesta obtener un barril de petróleo, que anda entre 4 y 5 dólares por barril, y en lo que lo vendemos en el mercado internacional, que son como 128 dólares por barril. Esta diferencia es la renta petrolera. Esta renta petrolera es lo que se ha malgastado. Y se ha malgastado por proteger a estos grupos, se ha malgastado en prestaciones y prebendas de estos funcionarios, se ha malgastado en las medias vacas de Agustín, y se ha malgastado en estos rescates derivados del fracaso de las privatizaciones. Pero esto además es un crimen para las futuras generaciones de mexicanos. Porque un barril que saco hoy de petróleo es un barril que no voy a tener en el futuro. Es decir, le estoy robando a mis hijos riqueza. Para que no les robara esta riqueza, tendría que invertir esta renta petrolera en el sector petrolero. Bueno, en el sector energético. Pero hay que reinvertirla, para que yo le garantice a las futuras generaciones de mexicanos que con esta riqueza estoy generando más riqueza. Precisamente en la propuesta que ha hecho Andrés Manuel, en el fondo es esto, es cuidemos esta renta petrolera y utilicémosla para hacer crecer al sector energético, no para pensar en exportar petróleo, sino gasolina y petroquímicos, no para seguir siendo un país monoexportador de petróleo. Y la única manera en como que se puede garantizar esto es que el Estado siga teniendo el control exclusivo de esta renta petrolera, para además poder obtener el valor agregado que da esta renta petrolera, que era lo que nos comentaba el maestro de Celis. ¿Qué opción ha planteado Calderón? Calderón ha planteado, ¿saben qué? Tenemos que aceptar que somos tontos, que somos corruptos, y entreguemos esta renta petrolera a los privados, para que sea como en épocas de la conquista, cuando dábamos oro y nos daban espejos. Porque con la renta petrolera del país, que ahora la malgastamos, pero al fin es nuestra, con esa renta petrolera nos vengan a construir las refinerías y los ductos. Porque difícilmente ellos le van a poner dinero. Van a hacer lo que hicieron con los bancos, negocios de saliva. Aquí van a tener el permiso, van a pedir un préstamo y con la renta petrolera del país van a venir a construirnos estas refinerías. Que desde luego que al mantener, o que la propuesta que ha hecho el gobierno legítimo, que es mantener el control de esta renta petrolera, implica también, como lo dijo el maestro, volver a unificar Pemex. ¿Para qué? Para acabar con esta absurda política de precios de transferencia, que es lo que verdaderamente ha encarecido el costo de los energéticos. Porque si Pemex Extracción y Producción resulta que le vende el petróleo que saca a Pemex Refinación y a Pemex Petroquímica a precio internacional, pues claro que no es costeable hacer petroquímicos. Pero ese es el fondo del asunto. Y eso es lo que ha encarecido el costo de los energéticos,
restándole competitividad a la economía y a las empresas, pero también golpeando nuestros bolsillos. Todavía hasta diciembre de 2007, no he actualizado los datos, pero en diciembre de 2007, un litro de gasolina en Venezuela costaba 50 centavos de peso. Y producimos más petróleo que Venezuela. Un litro de gasolina en Ecuador, que es el 30º productor de petróleo, costaba como 5 pesos. Y aquí resulta que cuesta casi 9 y nos dicen que está subsidiada. O nos dicen que no hay excedentes petroleros porque todo se ha gastado en la importación de gasolina. Y tampoco creo que le quepan a Carstens. No se han comido esos excedentes todavía. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues una cosa muy sencilla, que nos dicen que se ha gastado tantos miles de millones de pesos en importación de gasolina, pero no nos dicen que esa gasolina que se importa se vende. Y entonces de ahí se recupera. Entonces lo que hay que sacar es el efecto neto. Y resulta que este efecto neto, pensando en que se trajo la gasolina de allá, o se compró la gasolina en una gasolinería, resulta que las cifras no les dan, porque si para el primer semestre del año hemos tenido más de 9,000 millones de dólares de excedentes, que son 90,000 millones de pesos, pues nos hemos gastado en importaciones de gasolina cuando mucho 20,000. O sea, seguimos teniendo excedentes petroleros. Nada más que ya nos hemos dado cuenta que estos excedentes se van a utilizar y se están escondiendo porque se van a utilizar para compensar lo que se va a dejar de recaudar por lo que no pagan estas grandes empresas. Porque nos habían dicho que con el hierro se iban a acabar estos paraísos, ¿no lo dijo Calderón? Pues no. Resulta que la propia Secretaría de Hacienda, no la mía, la de Carstens, acepta que se van a dejar de recaudar más de 200,000 millones de pesos por facilidades administrativas dadas a empresas, a grandes empresas. Y que, bueno, pues que se ha encargado además de ponerle adornitos a esta iniciativa que envió el gobierno espurio. ¿Qué tipo de adornitos? Bueno, el asunto de los bonos ciudadanos. O sea, abren el mercado y dicen se puede permitir la refinación, el transporte, la comercialización, la producción. Eso lo pueden hacer los privados. Pero no estamos privatizando. Es más, mexicanos, para que no sientan que estamos privatizando, vamos a emitir unos bonos ciudadanos en los que les digo en los comerciales que es como si ustedes tuvieran un cachito de Pemex. Porque así lo anuncian, ¿no? O del petróleo. Pues les tengo una mala noticia, que la iniciativa dice que estos bonos no causarán derechos ni patrimoniales ni corporativos sobre Pemex. ¿Qué quiere decir esto? Que son dueños de nada, que son unos viles bonos pagarés. Sí, espejitos. ¿O a poco cuando ustedes van al banco y compran un pagaré o ahorran en un pagaré, son dueños del banco? Pues no son dueños del banco, son dueños del interés que les paga ese pagaré, nada más. Que por cierto es muy bajo, a comparación con lo que nos cobran por prestar, y le descuentan comisiones y quién sabe cuánta cosa. Y tampoco van a costar 100 pesos, ni los va a poder conseguir uno en la esquina como si fuera tarjeta de Telcel. ¿Por qué? Porque la iniciativa dice que será la Secretaría de la Hacienda, no de la Hacienda, de Hacienda, la que determinará plazos, montos, formas, quién puede comprar y quién no. Es decir, van a ser como un CETE estos instrumentos. Por cierto, les preguntaría,
a ustedes, ¿cuántos de nosotros hemos visto un CETE en nuestra vida? Digo, ya no tenido, visto. Es lo mismo con estos bonos. Es decir, adornaron esta iniciativa con una serie de mentiras y de engaños para hacernos creer que no se está privatizando. Pero la realidad es que se está entregando esta renta petrolera. Por eso, y para concluir, el debate, que por cierto, el debate tiene que darse aquí, tiene que darse en las plazas públicas, no en las paredes del Senado, en un debate arreglado, tú hablas 20 minutos y luego hablas 5, y es un rollo. El debate está aquí con la gente y en las plazas públicas. Y el debate no debe versar sobre si aceptamos o no a la inversión privada en el sector energético. El debate debe de versar sobre qué queremos hacer con la renta petrolera del país. Y para eso tampoco hay que pensarle demasiado, hay 3 opciones. La primera es no hacer nada y que se siga despilfarrando. Pero tengan la seguridad que las futuras generaciones de mexicanos nos lo van a cobrar y nos lo van a reprochar. Porque además, para acabarla de amolar, la decisión que se tome, pues sí nos va a afectar a nosotros. Pero ya no tanto, muchos de nosotros estamos en la segunda parte de nuestras vidas. Va a afectar a las futuras generaciones, a los jóvenes, a los niños. A eso los va a afectar más porque van a salir a enfrentar un país más desigual, un país vendido. Porque si nos damos cuenta, Pemex es el primer damnificado de la política económica. Porque cuando se caía el precio del petróleo, ¿a quién le recortábamos dinero? A Pemex, a CFE y a la Comisión Nacional del Agua, Y cuando hay excedentes, resulta que todo el mundo se los pelea, menos Pemex, CFE y la Comisión Nacional del Agua. Después del petróleo sigue el agua, si no es que ya está. Entonces, el destino nos alcanzó con esta política económica que ha perjudicado a Pemex, pero también perjudicó al campo y también perjudicó al mercado interno. Entonces, la segunda opción es utilicemos esta renta petrolera para hacer crecer este país, convertirlo en una potencia energética, crecer y dar empleo. Y la otra, pues lo que dice Calderón, somos tontos, somos corruptos, no puede haber 5 mexicanos honestos, a pesar de que somos 105 millones, y le entreguemos a la actividad privada. ¿Qué opción hemos elegido nosotros? La segunda. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer? A parar al país para que la renta nos entregue. Muchas gracias. Muchas gracias a Mario Alberto de Constanza por su intervención. Vamos a escuchar ahora al doctor Pablo Barragán.